Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Buenas tardes y bienvenidas a Guadalajara Verde, programa de medio ambiente que se emite en directo desde Radio Arrebato 107.4. Muy buenas tardes. Queremos declarar que el pasado sábado se realizó la manifestación en Madrid apoyando la libertad para el Sáhara Occidental. Desde Guadalajara Verde queremos apoyar la libertad para el Sáhara, para Palestina y para todos los pueblos oprimidos. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las plantas de biogás, su situación actual e intentar entender la necesidad de por qué nuestro gobierno regional regula de forma prioritaria estas plantas. Lo primero que queremos hacer es aclarar para quienes no estén familiarizados con el tema qué es el biogás y también el biometano, ya que van a tener que familiarizarse cada vez más con estos términos. Ambos son energías renovables y por lo tanto tienen un papel muy importante, o deberían tenerlo, en la descarbonización. El biogás se obtiene tras un proceso de descomposición de la materia orgánica por bacterias en la digestión de sustratos orgánicos en ausencia de oxígeno, también conocido como digestión anaerobia. El producto resultante de este proceso es una mezcla constituida por gases en diferentes proporciones: metano, dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno, además de silosanos y otras partículas. En esta digestión anaerobia se produce por un lado biogás y por otro lado un residuo en fase sólida a líquida con propiedades fertilizantes que puede ser usado en la agricultura, con lo que se debería cerrar el círculo. El biometano surge del biogás. Al pasar por un proceso de depuración que elimina el dióxido de carbono y otras sustancias, aumentando los porcentajes de gas metano desde un 40% inicial, más o menos, hasta un 95%. Esta conversión da paso a un gas similar al gas natural, que puede ser canalizado por la misma red. ¿Y qué diferencia hay entonces entre el gas natural y el biometano? El gas natural es una mezcla de hidrocarburos, principalmente metano, con pequeñas cantidades de otros gases como etano, propano, butano y nitrógeno. Se trata de una fuente de energía fósil que se extrae de yacimientos subterráneos y no renovables. Mientras que el biometano se produce, como hemos dicho, por la purificación del biogás, que se genera por la descomposición anaerobia de materia orgánica, como residuos agrícolas y ganaderos, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. En definitiva, desde el punto de vista químico, la composición y características son similares, pero existen diferencias significativas entre ambos gases, especialmente en la normativa que los regula. Las normativas específicas para el biometano tienden a ser más estrictas en cuanto a la eliminación de impurezas y la homogeneidad del producto final. Esto implica procesos de purificación y tratamiento más rigurosos y, sobre todo, más costosas. En ambos casos, las aplicaciones incluyen el uso doméstico, industrial y como combustible para vehículos. Hace pocas semanas el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un proyecto de biometanización desde 2024 al 2030 en una clara alusión al intento de establecer este sistema de producción de biogás como prioritario, lo que supondrá no pocos dolores de cabeza para mucha gente. Este proyecto es un nuevo intento de mercantilizar el campo, allá donde no haya mucho barullo de gente, que no se quejen, con ayuntamientos que cierren los ojos al futuro por un presente lleno de dudas. En fin, parece una nueva burbuja donde las grandes empresas van a monopolizar los beneficios y que si hubiese pérdidas, que las habrá, lo soportará el Estado, los ciudadanos y a la postre el planeta. ¿Y por qué decimos esto? Pues solo hace falta leer el preámbulo del plan, en el que incide en que establecerá las condiciones que deben cumplir las plantas en cuanto a ubicación, gestión de los sustratos y de los residuos generados. Pero el primer objetivo que declara es que hay que potenciar el sector hasta una capacidad de 8,1 teravatios
año, y con un aporte de 15,7 millones de toneladas por año de sustratos, y conseguir estos objetivos con unas 100 plantas en la región. Ese es el objetivo. El protagonismo del programa de hoy se lo van a llevar 4 mujeres. A 3 de ellas las tenemos en el estudio. Rosa Pardo, portavoz de la plataforma Stop Biogás Alcarria, Berta Caballero, de Masegosa de Tajuña y miembro de la plataforma local Aliente en Guadalajara, y Teresa Bartrina, de Ecologistas en Acción de Guadalajara y también de Aliente, que junto a otros compañeros han presentado las alegaciones al Plan de Biometanización 2024-2030 de la Junta de Castilla-La Mancha. Hola a las 3. Muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Y la cuarta mujer la tenemos grabada. Es Marina Gros, de Ecologistas en Acción de Huesca y coordinadora del área de Clima y Energía de la Confederación de Ecologistas en Acción, ya que ha sido reconocida su labor con el Premio Nacional de Juventud 2024 en la categoría de Medio Ambiente, que organiza el Instituto de la Juventud, perteneciente al Ministerio de Juventud e Infancia. Y esta ha sido la charla que hemos mantenido con ella. Hola Marina, muy buenas tardes. Muy buenas, encantada de estar con vosotras. Igualmente. En primer lugar, enhorabuena por el reconocimiento que te ha concedido el Instituto de la Juventud con el Premio Nacional de Juventud del año 2024 en la categoría de Medio Ambiente. ¿Qué representa para ti este premio, esta distinción? Bueno, pues lo primero de todo para mí es un reconocimiento al trabajo colectivo que ha realizado Ecologistas en Acción, pero también muchos otros colectivos en los que he podido participar. Es también un reconocimiento a la necesidad de que la voz de las jóvenes esté presente, denunciando todas las agresiones que se realizan a nivel medioambiental en este momento de crisis de biodiversidad y de emergencia climática que estamos viviendo, ¿no? Y también supone que este premio va acompañado de una dotación de 5.000 euros que voy a donar para poder proseguir con las campañas que estamos realizando desde Ecolojóvenes, que es el grupo joven de Ecologistas en Acción, donde nos reunimos activistas desde los 18 a los 35 años, pero también para apoyar causas como la de los 6 de Zaragoza, que no deja de ser un caso flagrante de criminalización de la protesta, ¿no? En estos momentos en los que todavía tenemos una ley mordaza que criminaliza a las activistas y toda nuestra acción política en las calles, ¿no? Entonces hay veces que da la sensación de que podríamos haber sido cualquiera de nosotras, así que para mí es muy importante también poder apoyar esta causa y seguir solicitando el indulto de las 4 personas que a día de hoy llevan más de 200 días en prisión. Uh-huh. Muy bien. Tu actividad ecologista es más que intensa, o sea, solamente de leerla ya fatiga. Además de lo que ya hemos comentado, también participas en la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, en su campaña europea para proteger el valle glaciar de Canal de Roya, y eres coordinadora de la red Gas No es Solución, con una red de más de 20 organizaciones a nivel estatal que muestran su rechazo al desarrollo y expansión del gas fósil. ¿De dónde saques el tiempo, Marina? Pues no lo tengo muy claro. Para mí es como fundamental, ¿no? Poder apoyar y aportar mi granito de arena, igual que cada una de nosotras hacemos en nuestro territorio y con nuestras posibilidades y actividad, ¿no? Pero además, es sobre todo lo difícil es que son temas muy diversos, ¿no? Que más allá de lo que yo haya podido estudiar o en lo que esté trabajando concretamente, ¿no? Que es en la campaña contra el gas fósil de Ecologistas en Acción, para mí también es importante poder responder a las necesidades del territorio, ¿no? Y involucrarme pues, con lo poco que sé de incidencia política a nivel europeo, en lo que podamos tirar, para poder empujar a la protección de nuestro medio natural, ¿no? Que no deja de ser pues patrimonio de todas las aragonesas y aragoneses. Bueno, y del resto. Y del resto, eso es. Vale. Y ahora también queríamos hacerte una pregunta un poco más comprometida. Ya sabes que el presidente de la COP29 anda diciendo que el gas y el petróleo son una bendición de Dios. Bueno, no sé a qué Dios se refiere. ¿Eso indica más o menos por dónde van los tiros en esta COP29? Que están en Azerbaiyán, nada menos. Sí, exactamente. Esta COP29 va a ser muy complicada, primero por lo que habéis comentado, ¿no? Que se sitúa en un país petrolero y gasista. O sea, el 90% de las exportaciones del país van precisamente en los combustibles fósiles y cuenta con 2/3 del PIB nacional de Azerbaiyán. Entonces es obvio que van a tratar de que sus intereses
sigan adelante, ¿no? Y una de las cosas que más nos preocupa de lo que estamos viendo a día de hoy es ese intento de lavado verde, precisamente de las exportaciones del gas fósil, ¿no? Hay un acuerdo a nivel internacional que se llama el Global Methane Pledge, que es como la Alianza Global para la Reducción del Metano, que busca reducir el 30% de las emisiones fugitivas de metano para 2030, y Azerbaiyán ha sido uno de los países que la ha firmado, ¿no? Digamos, a sugerencia o como incidencia por parte de la Unión Europea. Y nos preocupa mucho porque esto significa que si sigue adelante, digamos, con esas medidas de reducción de metano, que son necesarias, desde luego, pero que las puedan utilizar como una forma de lavado verde de su gas, ¿no? Que digan que no, es que nuestro gas es más limpio, tiene menos emisiones fugitivas de metano, con lo cual afecta menos a la atmósfera y, por tanto, podemos seguir realizando la explotación del mismo y exportándola a Europa, ¿no? Y más en un contexto en el cual la Unión Europea lo que está tratando de hacer es salir del suministro de la dependencia de los combustibles de Rusia. Y está buscando nuevos proveedores, ¿no? Y en el año 2022 firmó un acuerdo con Azerbaiyán para que duplicara las exportaciones de gas a la Unión Europea. Y esto es peligroso por varias cuestiones. Primero, porque muestra la hipocresía de la Unión Europea en un contexto en el cual está saliendo del gas ruso porque existen unas claras violaciones de derechos humanos y, sin embargo, firma acuerdos con un país que tiene violaciones de derechos humanos reconocidas en su territorio, que ejerce un brutal cancelación, ¿no? Digamos, de cualquier tipo de activismo y de libertad de prensa en su propio territorio. Y también que no deja de ser un combustible fósil que tenemos que abandonar cuanto antes, ¿no? Entonces, por tanto, va a ser complicado. Y en cuanto a la COP, aparte de este contexto en el que estamos, lo que estamos viendo estos días también es que las negociaciones están siendo muy difíciles. Esta COP va a ser principalmente centrada en los temas de financiación climática. Es decir, el dinero que los países del norte global tienen que pagar por su deuda histórica, por haber sido los causantes de la crisis climática en la que estamos, por haber sido los causantes de las emisiones en las que estamos y, por supuesto, del expolio que se ha hecho a los países del sur global. Los países del norte global tienen que pagar una deuda climática, una financiación climática, para que los países del sur global puedan salir de la dependencia de los combustibles fósiles y puedan también desarrollar cualquier tipo de medida para adaptarse al cambio climático que ya estamos viendo, ¿no? Como efectos extremos como el de la dana desgraciadamente que hemos sufrido estos últimos días. Entonces, lo que estamos viendo es que los países del norte global no quieren pagar. Y eso está bloqueando tremendamente las negociaciones, ¿no? Entonces, estamos en un contexto muy complejo en el que hace falta medidas, desde luego, para la reducción de emisiones, pero también hace falta esa financiación que sea adicional y que sea suficiente para todos estos países. Todo esto que estás comentando lo hemos sufrido en la COP16 de biodiversidad. Con Jaume ya nos habló el programa pasado de los lobbies, de la presencia de las grandes empresas interesadas en la explotación de la naturaleza en todos sus campos. Y ahora, bueno, en Abu Dhabi el año pasado con la COP28 ya hubo sus dimes y diretes. Y ahora lo que comenta Habibi es, en el vídeo que ha mandado hoy, realmente es decir, más de lo mismo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Marina, de todas las formas, no vamos a hablar de esta parte negativa, sino de la positiva. Enhorabuena, de verdad, por este reconocimiento. Entiendo que, como muy bien has dicho, para ti y para todo el grupo. Lo único, Marina, es que como sigue siendo tan crítica, no te van a dar más premios, ¿eh? Bueno, esa es la idea, menos premios y más acción, que es lo que hace falta, ¿no? que está muy bien que el gobierno, bueno, al final esto viene del INJUVE, ¿no? Del Instituto de Juventud Española, que está muy bien que premie voces críticas, pero entonces también se tienen que enfrentar a que les señalemos y a que les digamos que no están haciendo lo suficiente. Y eso es nuestra labor. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Pero además de activista, Marina también le hace a la música. Y hoy traemos algún tema de un proyecto familiar con grandes influencias sefardíes. Se hacen llamar Ifigenia. Y el tema titulado A la una yo nací. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací,
besos al aire di. Al partir para la guerra, 2 besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro es para ti. El uno es para mi madre y el otro es para ti. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. A las 3 tomé amante y a las 4 me casé. A las 3 tomé amante y a las 4 me casé. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. Y ahora charlamos con nuestras 3 invitadas en el estudio. A todas ellas ya les hemos dado la bienvenida y ahora las gracias por estar aquí. Y además con Berta y Teresa os vamos a poner sillón fijo. Porque Sí, os vais a tener que meter en plantilla. Eso es. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra amenaza que tenemos en nuestro territorio y que son las plantas de biogás y ese plan de biometanización que ha sacado el gobierno regional. lo primero, lo difícil va a ser a ver cómo vamos estipulando las preguntas. Pero lo primero, explicarnos qué es esto del biogás y los riesgos que conlleva a la población. Venga, Berta, te ha tocado. Venga, me ha tocado. Bueno, lo habéis explicado muy bien en la introducción. Yo os iba... Primero la definición técnica aséptica, que es la que le gusta a la Junta. El biogás es una mezcla de gases producida a partir de la descomposición anaeróbica, es decir, sin oxígeno, de residuos ganaderos, agrarios, agroindustriales, de lodos de depuradoras y de residuos, de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Esta es la parte técnica aséptica. La realidad es que lo del prefijo bio induce a error. Porque pero queda muy bonito. Queda precioso. Esto es como lo de los yogures, ¿no? Claro. Y todo esto que bio. Pues no, de bio tiene poco, porque para hacernos una idea más certera de lo que estamos hablando, deberíamos hablar de instalaciones de tratamiento de residuos para obtener gas, o directamente, y para que todos nos entendamos, de vertederos, fábricas y refinerías de gas. De eso es de lo que estamos hablando. Y además estas instalaciones, que están reguladas en el Plan de Biometanización Regional de Castilla-La Mancha, del que habéis hablado, no se limitan en tamaño, o no ponen límite en el tamaño, por lo que estamos ante una industrialización del campo con fábricas de transformación de miles de toneladas de residuos al año. Por lo general, por la experiencia que tenemos, más de 100.000 toneladas año. Y todo esto llegará a las fábricas tras recorrer cientos de kilómetros con el impacto medioambiental que eso sin duda tiene, claro. Dices de toneladas. También... Según el plan de biometanización, son 15,7 millones de toneladas. Claro, es que eso... Entre todas, claro. Entre todas. Yo te estaba hablando de por planta, o sea, por instalación, sí. que podemos estar hablando en torno a cientos de miles. Sí. 150.000 toneladas, porque son 100 las estipuladas, Sí. las proyectadas, Efectivamente. más o menos, entonces entre Sí. 100... Sí. O sea, que se trata de producir energía, pero resulta que para producir esa energía tenemos que gastar energía en transportar tropecientas mil toneladas de residuos a centros donde además no hay consumo. Es curioso. Muy curioso. Yo además también quería remarcar que es obvio que estamos ante una nueva burbuja. Claro. Está clarísimo. Es decir, de nuevo la causa es, en este caso, el plan REPower de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que ha provocado lo que, que todas las empresas estén ahora detrás de los fondos Next Generation y corriendo a buscar también emplazamientos para este tipo de plantas, se necesiten o no. Claro. El tema es que hemos creado una nueva burbuja como la que hablamos ya en otro programa sobre las fotovoltaicas. Eso es. Bueno, y anteriormente con los cerdos. Y con los cerdos. Vamos de burbuja en Efectivamente, burbuja, de burbuja en hasta burbuja. que nos saltan después todos en las narices, y los que perdemos somos los demás, no las empresas.
Eso es. Bien, ¿y cuál ha sido hasta ahora el desarrollo de estos productos en la región? Rosa, te toca. Pues Tranquila. lo que hay ahora es, sobre todo se ha desarrollado respecto a Castilla-La Mancha, sobre todo en Toledo, hay también varias en Ciudad Real y en Albacete, aunque algunas de las que se planteaban en un primer momento en Albacete, debido a la oposición, digamos, de la zona, sociedad. De la sociedad, algunos de esos proyectos se han paralizado y por lo que se refiere a nuestra provincia, hay una planteada de biomasa en aloe vera de las empresas Ence y Mau San Miguel en la campiña de Guadalajara. Se intentó ampliar una en Corduente y se están tanteando en Tortuera, pero el proyecto o los proyectos que más nos han afectado y que han generado la movilización de los pueblos de alrededor han sido la que ha planteado una empresa llamada Verdalia en el Valle del Tajuña. Estaría instalada en una zona, en teoría, del municipio de Romancos, pero en realidad está al otro lado del Tajuña con respecto a donde está el pueblo de Romancos y afectaría mucho más a los pueblos de Archilla, de Valdesaz y de Caspueñas. Lo curioso de esto es que en esa zona no hay residuos para alimentar ninguna planta de biomasa. Entonces, nosotros estuvimos en una de las reuniones en Romancos donde la empresa Verdalia planteó el proyecto y le preguntamos cuál había sido la razón, por tanto, de la ubicación y nos encontramos con la sorpresa de que era el agua. Es decir, averiguamos que hay dos sistemas de generar gas con la biomasa. Uno es seco, es decir, no utiliza muy poca agua, pero otro, que es más rentable, necesita piscinas de pretratamiento y necesita mucha agua. Entonces, el director técnico de la empresa nos explicó que habían estado mirando el mapa de España, vieron que en la Vega del Tajuña había mucha agua y que habían venido aquí a buscar agua. Entonces, cuando les dijimos que agua, pues ellos directamente apuntaron al acuífero. Ellos vieron el acuífero Teresa sabrá cuál es el acuífero, que es geóloga, y nos dijo que habían visto que toda la zona estaba contaminada por nitritos y que nos hacían un favor si ellos sacaban el agua del acuífero y que ya se rellenaría con agua limpia. ¿Era el director técnico? Era el ingeniero que había estado... No, perdona, sería el ingeniero. El ingeniero. Bueno, también es verdad que digamos que están utilizando las mismas técnicas que las otras empresas que se han acercado a la zona para proyectos de macroplantas de renovables. Entonces, el ocultismo comienza cuando se piden sondeos a la Dirección General de Desarrollo Sostenible, sondeos de agua, sin precisar qué agua van a necesitar sin ninguna precisión técnica. Sobre todo que no es para uso industrial, no lo especificaba. Es decir, que pedían dos sondeos diferentes, con el mismo volumen de agua, sin especificar que iba a ser un uso industrial. Claro. Es curioso que ese mismo día entró a la Delegación de Desarrollo Sostenible una petición de un sondeo de un agricultor. El agricultor precisaba, pero vamos, al milímetro cúbico, casualidad. al milímetro cúbico cuál iba a ser su necesidad de agua. Y aquí nosotros sabíamos que la necesidad de agua iba a ser inmensa y esta gente no precisaba ni cuál iba a ser el proceso industrial ni cuál iba a ser la necesidad real de agua. Entonces, el problema es que parece ser que de momento el proyecto está archivado porque hubo una reacción, digamos, social fuerte en los municipios más afectados, pero bueno, la empresa ha comprado la parcela, eso sí lo sabemos. Entonces, no tenemos claro ni cuál ha sido la respuesta de los organismos oficiales a las alegaciones que se hicieron a estos sondeos, ni tampoco cuál va a ser el futuro de estos proyectos, porque sí sabemos que esa misma empresa está tanteando otros municipios dentro del Valle del Tajuña. E insisto, lo que se busca es el agua de los acuíferos. Claro. Entonces, insisto también en que esa zona no tiene residuos, lo que supondría ni está preparada para que lleguen 100 o 150 camiones diarios para dejar residuos con que alimentar la planta. Ahí está, Teresa, tú que te has estudiado el plan de biometanización de la planta, uno de los sectores prioritarios, una de las comarcas prioritarias es la campiña.
para el establecimiento de estas plantas de biogás. Me vas a tú como vividora, habitante de la campiña, me vas a contar cuántas granjas hay para suministrar todas estas plantas. Bueno, yo no sé cuántas granjas hay. En la campiña, sobre todo, que yo sepa, sobre todo hay granjas avícolas. Avícolas, sí. Avícolas más que porcinas y demás. Pero el tema es que consideran que hay suficiente residuo pues entre agrícola y ganadero para implantar entre 10 y 20 plantas, solamente en la campiña. En la campiña. Lo que tienen pensado en el plan de biometanización son en toda Castilla-La Mancha entre 80 y 100 plantas. Uh-huh. De esas 100, unas 25 se ubicarían en Guadalajara y principalmente afectarían a la campiña primero y también a la Alcarria. Lo que pasa que, bueno, ya hemos visto, con lo que ha contado Rosa, que las ubicaciones, como van a depender de lo que quieran las empresas, porque eso ya lo ha dicho claramente la Administración en el propio plan, que dan mano rienda a las empresas, pues eso va a ser dependiendo de su interés, buscando el agua o buscando la proximidad al gasoducto. Da igual que el pueblo necesite o no esa industrialización, porque, como ha dicho en Rosa, pues en la zona no tenían ningún resto ganadero o agroagrícola que y es más, cambiar. En la zona cerealista por antonomasia, que es Alcarria o Campiña, toda la paja que se usa, que se produce en el cereal, se utiliza. No está libre. La gallinaza de las granjas se utiliza. No está libre. Es decir, vamos a vestir un santo a desnudar un santo para vestir a otro. A ver, yo no lo entiendo. Bueno, yo creo que... Soy muy corto, por eso no lo entiendo, sí, ¿no? Pero... Yo creo que el objetivo es, obviamente, lo ha dicho Berta, producir gas, porque es muy contradictorio que en ningún momento el plan se fija como objetivo reducir los residuos de origen ganadero y avícola, dejando de impulsar las macrogranjas porcinas, avícolas y de vacuno, que son las que originan buena parte de los problemas medioambientales de contaminación de las aguas, emisiones de CO2 a la atmósfera, incremento en la deforestación y sufrimiento animal. Con este plan se quiere seguir impulsando las macrogranjas, justificando las grandes plantas de biogás como solución para los residuos que estas granjas ocasionan. Pero sabemos que por el propio plan que los residuos de la ganadería suponen hasta el 70% de los residuos totales generados. Y luego yo creo que también hay una trampa. Acércate más al micro, Rosa, por favor. Vale, yo creo que también la propia Junta lo que hace es facilitar esta absoluta libertad a las empresas, porque si considera prioritario colocar esto en zonas afectadas por nitritos, es como decir, tenéis toda la provincia de Guadalajara a vuestra disposición, claro, porque toda la provincia está afectada por nitritos. Entonces, a mí me parece un poco una locura. Y luego también si se concede, allá donde se conceda la condición de proyecto prioritario, eso elimina la capacidad de defensa de los ayuntamientos de la zona. Entonces, en zonas de pueblos pequeños con ayuntamientos con poca capacidad para tener abogados que defiendan sus intereses o hacer alegaciones y demás, volvemos a tener el problema de indefensión jurídica absoluta por parte de las zonas donde la población existe, pero parece que no existe, sí, porque son zonas que quedan a disposición de los fondos de inversión. Claro, hay zonas donde hay poca población, hay poco rechazo. Y todo esto lo podemos enlazar con el fin de la moratoria de macrogranjas, que está a punto de definirse y que para las que tengan más de 2.500 cabezas, pues todo va enlazado. O sea, todo va enlazado a que las macrogranjas hayan perdido una burbuja, pero se van a retroalimentar con la burbuja del biogás. Sí, es decir, los mismos perros, lo digo con doble R o triple, pero con otro collar. Y luego, digamos que los argumentos a favor para que las zonas lo acepten vuelven a ser los mismos y tan inconsistentes como en el caso del resto de las renovables. Es decir, se vuelve a vender 20 o 25 puestos de trabajo fijos, tal, y es mentira. Mentira, claro. Hemos visto, nos hemos acercado a plantas de este tipo
y no hay más de, cuando no es día de diario hay 2 personas y el día de diario no más de 4 personas. Quiero decir que al final vuelve a no compensar los puestos de trabajo con los que pueden acabar en sector de turismo rural o lo que sea, si esto genera malos olores o contaminación, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente advertir de lo poco bio y lo poco social que son estos proyectos. No, está claro que eso de bio es sencillamente una bonita manera de mejorar, digamos, lo que es malo, está claro. Bueno, y es curioso que uno de los criterios que se marca es el tema de la contaminación de nitratos, pero en estas zonas precisamente favorecerán su instalación, ¿no, Berta? Sí, sí, además es que precisamente la declaración de proyectos prioritarios que van a llevar muchos de estos proyectos se favorecerá en el caso en que la instalación lleve asociado un proyecto de carácter agroindustrial y o social, generando un beneficio en dicho proyecto a la comunidad local donde vaya a ubicarse. Esto lo leo del Plan Regional de Biometanización. Es decir, los proyectos sean prioritarios si llevan asociados un proyecto de carácter agroindustrial, es decir, macrogranjas, ¿no? Claro. O sea, entonces allí donde ya tenemos contaminación vamos a tener mucha más contaminación. La Junta debería de apostar por la ganadería extensiva y la agricultura ecológica, que no lo está haciendo, y a cambio está pues poniendo parches y utilizando la producción o la instalación de fábricas de biogás con la excusa de lo ecológico y lo sostenible, pero nada más lejos de la realidad. Claro, lo único que van a hacer es mantener el nivel de residuos. O sea, quiero decir que es que no hay por dónde cogerlo, no tiene ni pies ni cabeza. A mí lo que me sorprende es que, digamos, la estrategia sea industrializar el campo. O sea, que es lo que no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. ¿Es industrializar o mercantilizar? Sí, sacar pasta donde sea. No, y sobre todo sin participación ciudadana. Por supuesto. O sea, quiero decir que esto lo han decidido desde los despachos de la Junta, han decidido que ahora lo que toca es industrializar el campo. A nosotros nadie nos ha preguntado. O sea, se debería de abrir un verdadero proceso de participación pública. Por lo menos deberían de preguntar, porque estamos otra vez con lo mismo que estábamos con las fotovoltaicas y los eólicos. Hay un halo de paternalismo, ¿no?, según el cual la Junta decide y los demás aceptamos porque la Junta ellos son los que saben lo que nos conviene al resto de la población. Exactamente. O sea, Teresa, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, únicamente era pues dar un detalle sobre el tema de los puestos de trabajo de estas plantas. Yo creo que ocurre lo mismo que con las macrorenovables, ¿no? Es decir, que se nos olvida que todas estas empresas están impulsando planes de automatización para la eficiencia operativa y de la introducción de la inteligencia artificial. Es decir, que lo que no van a promover es mucha gente trabajando allí, sino lo contrario. Claro. Y ya ocurre en las fotovoltaicas. Y enlazando con Teresa, perdón que No, que perdón. Es que vamos enlazando una cosa con otra. Ya tenemos mucha experiencia en la Alcarria y bueno, en Guadalajara en general sobre la generación de puestos de trabajo a cambio de acoger grandes infraestructuras energéticas. El maná de la central nuclear de Trillo, que es la que más conozco, supongo que en Zorita habrá pasado lo mismo, no ha servido absolutamente de nada. Allí sí que se generaron puestos de trabajo durante la construcción, muchísimos, claro, pero ahora mismo mantiene una plantilla bastante elevada. Es una zona en claro declive que se muere y que se desangra y que cada vez tiene menos población, a pesar de los 500 o no sé cuántos puestos de trabajo que genera, porque las personas que viven allí, en su gran mayoría, o sea, la gran mayoría de las personas que trabajan allí viven en Guadalajara. Claro. En los eólicos de Maranchón, que también iba a ser el maná, sí. Pues ha pasado, y además es que ya son décadas de experiencia, que no es que no es que nos lo imaginemos, es que esto es lo que ha pasado en Maranchón también. Instalaron no sé cuántos aerogeneradores 150. En zona de Red Natura 2000, por cierto, y también iban a generar desarrollo, y es una zona y es un pueblo que sigue muriéndose y sigue despoblándose. Es un pueblo que tiene menos habitantes ahora que cuando construyeron los aerogeneradores. Es decir, que la carga, que hay que poner una balanza, que el generar empleo no a cualquier precio ni a costa y sobre todo de cualquier cosa. Que sea verdad. Es que es mentira. La mayor parte de las veces que prometen puestos de trabajo es que no se cumple.
No hay ninguna razón. En el plan de biometanización hay algo positivo, y esto lo conoce bien Teresa, que dice que el rechazo social es un punto de inflexión para instalar la planta o no. Es decir, si hay rechazo social, la planta no se instala. Eso es lo que dice el plan de biometanización al principio. Y eso es la movilización social que ha generado buenos resultados. Rosa lo conoce. Hemos hablado del caso de Corduente. Venga, Rosa, dinos tu experiencia en tu pueblo. Efectivamente, yo creo que el rechazo social es fundamental, porque allí donde, de hecho, las empresas buscan zonas donde es casi improbable que haya rechazo social, sobre todo pues porque prometen puestos de trabajo y prometen los impuestos que quedan a través de la actividad industrial y demás. Es verdad que, por ejemplo, en Corduente han conseguido parar la ampliación de la planta que ellos tenían. En Albacete se han parado varios de los proyectos y nosotros en la zona de Brihuega sí que rápidamente nos pusimos en marcha. También alertamos a los ayuntamientos para que reaccionaran y se dieran cuenta de cuáles eran las características reales de estos proyectos. Creamos una plataforma pues con gente, en nuestro caso, de Archilla, de la propia Romancos, de Brihuega, de Valdesaz, de Caspueñas y de Valdeavellano, y sí que, digamos, lo que conseguimos también es, como digo, alertar sobre todo al ayuntamiento más grande, que es Brihuega, que sí que tomó una posición decidida con un bando, digamos, bueno, señalando que no era de interés social en esa zona la creación de una planta como esta. Entonces, es verdad que hay que movilizarse, pero el problema es que muchas veces cuando te quieres movilizar las autorizaciones están y luego es mucho más difícil pues alegar o conseguir parar las cosas. Y el problema es que por mucho que se diga, si el proyecto es prioritario, se aprueba el proyecto prioritario, luego no sirve que haya movilización social porque eso va a ser muy difícil de parar. Entonces, lo que no sé es cómo la Junta tiene previsto gestionar ese consenso social que debería ser previo y no después. Quiero decir, lo que no puede ser es que se obligue a la sociedad que tiene menos recursos que las empresas a movilizarse una vez que está el proyecto, cuando sus herramientas son mínimas, porque como es proyecto prioritario hay menos tiempo para alegar, no está claro. Bueno, ahora nos explicará Teresa cómo van a ser los procedimientos, etcétera. Entonces, quiero decir que debería ser una evaluación de impacto ordinaria y que tuviera sus periodos, tal, y bueno, dar armas también a la sociedad civil para que se pueda movilizar, que ahora mismo, digamos que la lucha es muy desigual, porque incluso desde la Junta siempre se tiene más miedo a los abogados de las empresas que a la movilización social, con lo cual, y luego la multiplicación de proyectos hace que los movimientos sociales que ya están, movimientos ecologistas, plataformas y demás, no den abasto a poder afrontar lo que se viene encima con esto. Fíjate, yo he dicho que en el preámbulo pone que es positivo que el movimiento social puede ser uno de los puntos de inflexión sobre el sí o no de la planta. Pero es en el preámbulo. En el primer objetivo que tiene el plan de biometanización es el establecimiento de 100 plantas en la región. Y no solamente eso, sino que puede declarar que son proyectos prioritarios. Además, y se acabó el preámbulo. Sí, claro. Bueno, por eso es un preámbulo, es una declaración de intenciones. Claro. Es patético. Claro, no, es que estamos un poquito hartos de códigos de buenas prácticas y declaraciones de intenciones sobre las que no se puede después controlar nada. Todas las leyes tienen un preámbulo que es precioso. Bueno, yo no he leído ninguna que no lo sea. Y después se cuando justifican, empiezas en la se justifican. En los artículos dices la leche. Claro, es que en el preámbulo siempre está, digamos, la filosofía, pero después vamos a la práctica. La filosofía no es nada práctica. Es una cosa que vamos a lo que se está convirtiendo todo, que es en especulación, cuando además no revierte el beneficio en los ciudadanos, sino que en las grandes empresas, las grandes inversiones. No, y nosotros hemos planteado a los directores generales
generales en las distintas comunidades autónomas, incluso a los directores generales del MITECO, bueno, pues que se sustancie este tipo de cosas de buenas prácticas ambientales y demás, y ahora mismo se están planteando, porque hay oposición, buenas prácticas sociales, pero vuelve a ser lo mismo, es decir, consideran que es que legislar es muy difícil y que no se puede poner puertas a las empresas. Entonces, claro, si el punto de partida es dar más facilidades a las empresas, luego es muy bonito llenarse la boca con que van a poner un impuesto extraordinario a las grandes eléctricas o a las grandes... que ni siquiera ha salido, pero más valdría, digamos, controlar a las empresas, bueno, pues planificando dónde colocar, cómo colocar, etcétera. Y Teresa, una cosa, el tema de los nitratos. O sea, ¿con esto qué vamos a hacer? ¿Vamos a reducir el tema de nitratos en toda la zona afectada o no? ¿O esto va a ser un más a más de los nitratos? ¿Se van a producir más, se van a instalar más macrogranjas? Explícame un poco esto de que la zona de nitratos afectada por nitratos sea prioritaria para el establecimiento de estas plantas. ¿Tú lo entiendes? Pues no. Es lo primero que te podía preguntar, porque yo no lo entiendo tampoco. No, es una pura contradicción, porque ya estamos hablando que el 70% de los vertidos son de origen ganadero, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, tú lo que no puedes hacer es hacer un plan sin tener en cuenta que lo primero que tienes que hacer es reducir los residuos. Es decir, que eso demuestra hasta qué punto todo este plan de biometanización es simplemente para producir gas. Es decir, para reducir vertidos y acabar con la contaminación de nitratos, para nada. ¿Qué ocurre en estas zonas? Pues en estas zonas, como ya hemos hablado, instalar estas plantas va a ser un reclamo para que poder mantenerlas, continuar instalando macrogranjas, más granjas de porcinos, de vacuno, para tener residuos. ¿Y qué significa? Más CO2, más emisiones y continuar con los problemas. Además, no hemos hablado todavía del problema del digestato, el problema del residuo que tenemos al final de este proceso industrial. Resulta que en el plan son muy optimistas e incluso recomiendan que se ponga directamente en fresco sobre el campo. Y resulta que este digestato o digesto tiene los mismos nitratos que la materia original, la materia prima original. Es decir, que de hecho se puede fraccionar y se va a utilizar para fertilizantes. Es decir, que es perpetuar continuamente el problema. Es decir, que estás dejando el problema sin resolver. Simplemente lo que tú quieres es producir y tener vertidos para producir gas. En el mismo plan dicen que aquellas plantas que establezcan un sistema de depuración del digestato tendrán bonificaciones. Pero como es muy caro el hacer ese tratamiento, que bueno, pues que si no lo tienen no pasa nada. ¿Qué sucede? ¿No hay ningún caso por Soria o por ahí donde hay plantas de biogás? ¿Qué se está haciendo con el digestato? El problema es que desde el punto de vista económico es difícil rentabilizar y comercializar ese digestato. Y que un agricultor lo acepte. Claro, y que un agricultor lo acepte. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si ellos no consiguen comercializar eso, lo que ellos dicen es que lo hacen pellet para esparcir en los campos de alrededor. Pero como ha dicho Teresa, nuestros campos están bastante saturaditos de nitratos. Y lo que nosotros hemos visto en alguna planta que ya está funcionando es que hay grandes zanjas al aire libre sin impermeabilizar donde cae vertido de la planta. Y los entierran. Y me da la sensación de que los entierran. De hecho, nosotros lo que vimos lo denunciamos a Ecologistas Castilla y León porque lo que vimos no nos gustó. Entonces, otra de las cuestiones que habría que ver es luego quién vigila esas plantas, esa es otra. Esa es otra, la vigilancia. Serán los mismos que vigilan la cantidad de nitratos que se tiran de purines en los campos. Sí, claro, los mismos vigilantes, ese es el siguiente tema. Después no hay personal, no hay guardas forestales, no hay guardas de medioambientales y todo se queda en eso, en que las consecuencias las va a pagar, como siempre,
el campo. Bueno, es un problema total, porque el primer problema parte de que la propia ley de evaluación medioambiental está dando todo el protagonismo a las empresas promotoras de estos proyectos. Y ellas son las que realizan los planes de estudios de impacto ambiental. Es decir, y el que hace, digamos que claro, ellas son las que después pues no dan cuenta o hacen los trucos y no cumplen esas buenas prácticas que nos está vendiendo el Miteco. Pero ¿cómo vas a pedírselo a una empresa que lo que quiere es producir y ganar dinero? O sea que en eso la Administración debería tener muy claro que hay que darle una vuelta al tema, hay que repensarlo, porque de esta manera no podemos realmente cuidar el medio ambiente. No, está claro. Y bueno, ¿cómo veis esto para las tres? Entonces, ¿qué en nuestra región? ¿Qué esperamos en un futuro inmediato? Bueno, no. A ver. No, bueno, es que no se ha visto el gesto porque esto no es radio, no televisión. El gesto que ha hecho Rosa. Venga. No, yo creo que lo que tenemos es que estar alerta, porque solamente estando muy alerta podremos plantear algún tipo de resistencia a este despliegue industrial que se nos está vendiendo como la gran oportunidad de desarrollo, como decía Berta, sin preguntar. Sin preguntar si lo que quieres es cambiar absolutamente tu paisaje y tu medio natural, el medio natural en el que has vivido siempre, ¿no? Y eso es lo que yo veo, que tenemos que estar alerta, porque los procedimientos y la transparencia, sobre todo la transparencia en los procedimientos, no es la característica ni del biogás ni de las macrorrenovables, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, y que en el momento en que alguien tenga noticia de que se ha pedido un permiso o lo que sea, pues que se pongan en contacto con quienes estamos trabajando en esto para poder ayudarles a plantear alegaciones o plantear una plataforma o poder movilizarse de alguna manera. Berta. El micrófono. Perdón. Yo quería, pues un poco incidir en lo que ha dicho Rosa, que quede claro que, que los ciudadanos, los habitantes de los pueblos, a priori no nos van a dar voz, entonces si tenemos que estar atentos, y que además, aunque no queramos, estos proyectos se van a declarar prioritarios y con fines expropiatorios, o sea que aquellos que les dé un poco igual, que sepan que les pueden expropiar, además. Y luego, además, quería dejar muy claro también, que no lo he dicho antes, que estamos hablando de actividades molestas, insalubres y peligrosas. También, que los ayuntamientos que estén pensando que... yo creo que aquí lo importante es estar informados. O sea, antes de tomar decisiones, por favor, que los ayuntamientos, los ciudadanos, que se informen, porque las empresas todo esto no lo van a contar, evidentemente. Y entonces, todo esto se marca dentro del reglamento de actividades insalubres, molestas, nocivas y peligrosas. Son molestas porque constituyen una incomodidad por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión y sustancias que generan. Son insalubres porque dan lugar al desprendimiento o evacuación de productos que pueden resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. Y son peligrosas porque tienen por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes. Es decir, que sobre todo los ayuntamientos, que se informen antes de tomar ninguna decisión, que se informen. Sí, bueno, y sobre todo también, no solamente el cambio que hay del paradigma de lo que es el campo, sino cómo queda. Es decir, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar ese deterioro de los acuíferos, por ejemplo, del medio ambiente? ¿Quién lo paga? Teresa, ¿tú quién crees que lo va a pagar? Hombre, los pagamos los ciudadanos, con nuestra salud y con todo, vamos. Desde luego... Yo soy muy pesimista, me vais a perdonar, pero me pilláis en un momento modo pesimista, y yo lo veo así. Ellas lo han dicho, ¿no? Van a ser proyectos prioritarios para forzar y para evitar que
que el descontento social evite que se ubiquen las plantas. Aquí lo único que manda es el poder del dinero y de las empresas. Poderoso caballero. Poderoso caballero don dinero, y eso es lo único que importa. Y la salud de los ciudadanos o el verdadero desarrollo de un municipio a nadie le importa, ni siquiera a los propios alcaldes que malinterpretan las señales. Es muy bueno el mensaje de Berta, que piden información, que no van a cubrir puestos de trabajo, que van a tener malos olores. Y eso lo digo porque todo se hace a unos niveles de dimensiones gigantescas y como hemos hablado de burbuja, porque no hay nada de malo en que a lo mejor en un término municipal donde hay tienen ganado, tengan una granja, pues hagan una pequeña planta de biogás, claro, para in situ, con los residuos in situ, pues obtengan un poco de, yo qué sé, para temas térmicos o eléctricos incluso, para abastecimiento de su propia energía, pero no en estas dimensiones y estropeando, como han dicho, industrializando todo el campo. Eso es. Sí, no, da igual que sean aerogeneradores, fotovoltaicas, macrogranjas. Todo es a lo grande. Todo eso es. Bueno, pues... Muchas gracias a las tres. A vosotros. Siento mucho que ese pesimismo que nos ha querido transmitir Teresa, pero es que es preocupante. Entonces, tenemos que movilizarnos. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto, que ya os hemos cogido el tranquillo. Un placer. En un par de semanas estamos aquí otra vez. Bueno, y ahora vamos con la última parte de nuestro programa, en la que sobrevuela un moscardón verde. Buenas tardes, soy el moscardón verde. Tengo un amigo que me dice que tengo que dar algún mensaje positivo, pero mira que me lo ponéis difícil. Porque habéis celebrado la Cumbre Mundial de la Biodiversidad y las noticias no son muy alentadoras. Ya sabemos que a vuestros políticos se les da muy bien el bla 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 y que incluso son capaces de llegar a acuerdos. Y eso está bien, porque de lo que se trata es de afrontar un problema planetario. El cambio climático es innegable y se suma a lo que llamáis la sexta extinción masiva de las especies. Teniendo en cuenta que las 5 anteriores tuvieron lugar hace millones de años y necesitaron de grandes cataclismos y de impactos de meteoritos, ya tiene mérito que vosotros en unos cuantos miles de años, que llamáis de civilización, hayáis sido capaces de poner en peligro toda la biodiversidad del planeta. El problema es que los acuerdos de vuestras cumbres no son vinculantes y, como es habitual, están contaminados por intereses económicos de las grandes empresas con la complicidad de muchos de los países participantes. Valga como ejemplo que Estados Unidos ni siquiera participa y que de los 159 restantes, solo 44 han presentado su Plan Nacional de Acción para la Conservación de la Biodiversidad. Si al menos los planes se cumplieran. De momento habéis acordado un presupuesto, eso sí, voluntario, de 30.000 millones de dólares para la restauración y recuperación de las especies, y estaría muy bien, si no fuera porque la UNESCO calcula que se invierten en el mundo 7 billones en la destrucción masiva de los ecosistemas. Me parece que a la Tierra no le salen las cuentas y que el desastre es inevitable. Frente a las promesas de los políticos, no tenéis más que ver el telediario para enfrentar la realidad. Se queman inmensas extensiones de la selva amazónica para dedicarlas a los cultivos. Se extermina a las tribus indígenas para expoliar sus recursos. Se desplaza a los animales de sus hábitats naturales por intereses comerciales. Se emplean ingentes cantidades de plaguicidas y productos tóxicos de todo tipo para incrementar las cosechas sin tener en cuenta el perjuicio irreversible para esa biodiversidad que luego decís querer proteger. Ya hemos hablado de cómo extermináis especies como el lobo, el oso, el bisonte y tantas otras, a veces por el capricho de colgar su cabeza disecada en vuestro salón. Y no digamos el peligro que tenéis cuando empezáis a jugar con la genética y manipuláis especies animales y vegetales para vuestra conveniencia sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, aunque presumís de tomar acuerdos para evitarlas sin que luego nadie se preocupe de que se cumplan. Y como siempre, a la sombra de vuestras cumbres bien intencionadas, los intereses de las grandes multinacionales, eléctricas y petroleras entre otras, vigilando para que ningún acuerdo perjudique al menos gravemente sus intereses. Siempre con la misma política de apoyar y financiar vuestros proyectos con cantidades ridículas comparadas con sus beneficios. Ahora empiezan a hablar de créditos para financiar proyectos de restauración.
Al final, la biodiversidad se va a convertir en un nuevo negocio para bancos, empresas y especuladores. Ya os pasó con los gases de efecto invernadero, que había que reducir por el bien del planeta y que ahora se compran y se venden para que todo el mundo pueda seguir contaminando lo mismo. Decía vuestro filósofo Schopenhauer en el siglo XIX, y perdonadme la pedantería impropia de un moscardón, que el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Pobre, si levantara la cabeza, se daría cuenta de que la habéis convertido en un infierno hasta para vosotros mismos, y lo peor es que no os estáis dando cuenta. Pues nada, seguid con vuestras reunioncitas, que ya se encarga la naturaleza de dar de vez en cuando un puñetazo en la mesa. Por cierto, mi cariño para todos los afectados por la última dana. Hasta el próximo programa. Y vamos terminando el programa con unas cuantas noticias. El pasado domingo, día 17, se adelantaron en el centro San José de Guadalajara unos actos, no se adelantaron, se celebraron unos actos de conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebró el día 20. El objetivo de esta celebración es recordar a la ciudadanía que los niños y niñas son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre la crisis y los problemas del mundo, y se viene celebrando desde 1959, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Esta semana, además, tenemos una importante cita cultural, porque se celebra el 14º Festival del Cine Lento, organizado por Contrapicado Film y El Rincón Lento. La inauguración será pasado mañana, jueves día 21, en la Biblioteca Pública de Guadalajara, con la proyección del Espíritu de la Colmena de Víctor Erice a las 18:30. Y continuará el viernes y sábado con otras proyecciones. Pero atención, este año no se proyectarán las películas ni se celebrará la gala de la entrega de premios en la ciudad de Guadalajara, sino en Cabanillas. Tal como sucedió con la pasada edición del FESCIGU, la falta de apoyo del consistorio guadalajareño gobernado por Vox y el PP a estos eventos culturales hizo que los organizadores buscaran refugio en otras localidades cercanas. Así que el Festival de Cine Lento se ha trasladado a Cabanillas del Campo. Además, este fin de semana hay dos eventos. El 24 de noviembre, la organización WWF organiza su campaña de plantación en red. Y en Guadalajara se va a realizar en la finca Castillejos. Si queréis asistir, os tenéis que inscribir previamente en la página www.wwf.es. Y este fin de semana también se reúne en Sigüenza el Grupo de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, al que acudirán miembros de las 5 provincias. Les deseamos un provechoso trabajo. Y ya terminamos. Seguramente el próximo programa será sobre la COP29 con gente que está en Bakú, y ya os contaremos el desastre que se está allí se encuentra haciendo previsión. Allí se encuentra nuestro compañero de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, que cada noche nos envía su crónica sobre lo que ha deparado el día. Y os dejamos con otro tema de Ifigenia que se titula Debajo del limón. Y recordad, sed felices.